Buenas tardes a todos los presentes y vamos a dar comienzo a una charla coloquio que Izquierda Unida en los distintos pueblos pues, está realizando para explicar el decreto ley contra los desahucios. Y para esto pues, tenemos con nosotros dos ponentes de la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda. A mi izquierda tengo a Antonio López, que es el secretario general de la provincia de la delegación. Y a continuación pues daré paso a Juan Antonio Sáez Mata, que es delegado de provincia. Y voy a dar la palabra ya a Antonio cuando... Primero voy a intervenir yo a nivel político y Antonio a nivel técnico, y además que él conteste incluso a las preguntas que le podéis efectuar a nivel técnico y jurídico. Bueno, entonces, como estamos más o menos en familia, prefiero por asistencia. Pero vamos, está bien que tengamos aquí a medio de comunicación de Lorenzo. Y agradecerte tu presencia. Ya sabéis que Izquierda Unida y el Partido Socialista conforman un gobierno de coalición en Andalucía. Llevan un año prácticamente en el gobierno. Entonces, desde el principio, desde que se negociaron los acuerdos, dentro de lo que son todas las disposiciones, en este caso 250 medidas, y 28 leyes, pues dentro de ese planteamiento había una de las medidas, era tratar de reorientar, de quebrar, de cambiar, en definitiva, la política de vivienda que se estaba siguiendo hasta ahora en Andalucía. Primero porque la crisis económica no cesaba, sino que además se profundizaba y se quedaban mediante la crisis económica. Muchas familias, mucha gente se quedaba sin trabajo, en consecuencia no podía pagar la hipoteca y en consecuencia había desde el año 87 en Andalucía en torno a 86.000 desahucios. En España unos 400.000. Entonces pues la Consejería empezó a trabajar diseñando un marco de actuación, de ejecución para favorecer a las personas que estaban viviendo y están viviendo una situación muy precaria, muy dramática, donde sin empleo, sin trabajo y donde también lo expulsan, lo lanzan de su vivienda. Con lo cual, dos derechos fundamentales que consagra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda, pues se están violentando, no se están cumpliendo, y también lo consagra la Constitución española y tampoco se cumple. Entonces, la Consejería lo que hace es diseñar varias medidas. La primera fue paralizar todos los desahucios administrativos que desde el Parque Público de Vivienda se estaban en preparación porque la gente no podía pagar la hipoteca o incluso el arrendamiento a la empresa pública del suelo o a la propia Consejería. Con lo cual, la consejera dicta una orden para paralizar todos esos desahucios que en la provincia significaron 114 familias que pudieron seguir viviendo tranquilamente, sin el drama, sin la angustia de verse fuera de su casa. Y eso no era suficiente, entonces lo que se hizo por parte del equipo de la Consejería de Vivienda era de diseñar en cada provincia una oficina que se le ha denominado Oficina Provincial en Defensa del Derecho a la Vivienda, y simultáneamente en las 8 capitales de provincia se abrió esa oficina el 8 de octubre. En Jaén, ya sabéis que está en el paseo de la estación número 30, donde incluso después de una reunión, posteriormente el 5 de diciembre, pues le dimos otra reorientación visto los 2 meses de experiencia de esa oficina. Incluso ahora, recientemente, hemos mantenido una reunión en la Delegación de Fomento y Vivienda para reorientar, para mejor coordinar y que en este caso se beneficien de una eficacia mejor para los ciudadanos y ciudadanas que estén afectados por el tema de la vivienda, ¿no? Es decir, que estamos desarrollando pues, día a día un poco el control y el seguimiento de esto. La Oficina en Defensa del Derecho a la Vivienda en Jaén pues atiende muchísimos casos porque es de información, de intermediación y también en este caso de protección. Y la verdad es que a través de la oficina se actúa en numerosos casos y hasta el mes de mayo, me van a dar datos el viernes ya más actualizados, pero hasta el mes de mayo la oficina ha sido capaz de paralizar 126 desahucios más.
que tenemos que añadir a los 114 de oficio. Y no solamente eso, sino que aparte de evitar eso, el desahucio, 126, se ha intermediado con entidades financieras por parte de los técnicos y en algunos casos yo también he participado, y hemos participado en subastas y incluso pues al final cuando no se ha conseguido el tema de paralizar un desahucio o lo que sea, pues le hemos dado protección a la familia que ha sido desahuciada. ¿No? Protección significa que le hemos buscado una vivienda. Entonces, la cuestión es de que hemos ido dando pasos, hemos ido avanzando en la protección de las familias, de los trabajadores y trabajadoras que se han quedado sin empleo, que no pueden pagar o hipoteca o arrendamiento, y había que dar un paso más. Entonces, cuando se ha visto, después de varios meses de estudio, por el contenido, hilvanado, coherente, homogéneo y compacto, y además con una buena armazón político-legal, que es lo que vosotros habéis escuchado y estáis informado, que es el decreto de ley sobre la función social de la vivienda. Entonces, el decreto ya sabéis que ha tenido una repercusión mediática muy importante y que sobre todo los medios de comunicación, los expertos, los tertulianos, los programas que hay de tertulia y de debate, pues se han fijado fundamentalmente en la expropiación por 3 años del uso de la vivienda a entidades financieras e inmobiliarias cuando la familia, en este caso afectada, cumple o tiene unos requisitos determinados de exclusión social y humana. Ya se han efectuado, se han abierto expedientes en Andalucía, me parece que van 7 u 8 en Andalucía, de expropiación de uso de la vivienda a las entidades financieras. En Jaén todavía no hay ningún caso que cumpla los requisitos para iniciar el expediente de expropiación. Porque en Jaén lo que se da más es desahucio ahora mismo, sentencia para lanzar, en este caso, a la familia por el pago, por la falta de pago del arrendamiento del alquiler, que es lo que se da más ahora mismo en Jaén. Entonces, el decreto ley de la función social de la vivienda, y ante ese impacto que ha tenido, también ha tenido un contraataque por parte de la derecha de Andalucía de nuestro país, que está representada por el PP, ¿no? Entonces, bueno, el PP hizo una ofensiva importante, muy importante también en sus medios más afines, y trató de paralizar y amenazando con el tema del recurso y demás, pero al final se llevó para la convalidación del Parlamento de Andalucía y no se atrevieron a votar en contra, se abstuvieron. Luego estaba la maniobra de la cuestión del correo electrónico que recibe de Guindos de Europa, que por cierto ahora ha recibido, por visto, un correo electrónico, y tajantemente tanto Elena Cortés, que era consejera, como los portavoces, en este caso del PSOE y Izquierda, que sustentan al gobierno y demás, pues, y expertos juristas han dicho que eso es una fantasmada, una injerencia que hace la Unión Europea para tratar de quebrar, en este caso, políticas progresivas de defensa de la gente más débil, porque legislación más dura está en Europa. Están en países de Europa que tienen una legislación más avanzada, por lo tanto más inflexible con respecto al tema de las entidades financieras y entidades inmobiliarias, pues no se entiende por qué se manda ese correo y que estamos a la espera también de conocer el correo, porque de Guindos no lo ha mostrado, la carta no la ha mostrado todavía. Pero en todo caso no se puede derivar el decreto ley de Andalucía a no ser que sea a través del Tribunal Constitucional. Y hasta ahora el gobierno de Rajoy no se ha atrevido a plantearle el recurso de inconstitucionalidad al decreto ley. Esa es la situación. ¿Qué pasa? Que cuanto más polémica haya, cuanto más la troika, vino la troika a España a informarse, pues Susana Díaz, que es la consejera de Presidencia, con el director general de Vivienda, Antonio Ibáñez, fueron a Bruselas, le explicaron a los grupos parlamentarios, se lo explicaron también al presidente del Parlamento Europeo, demás, pero ya es la troika para ingerir, un poco pues amenazando o veladamente diciendo de que tendrá repercusión a las entidades financieras y demás, ¿no? Con lo cual, cuando más se realice eso, pues más apoyo social va a perder, en este caso, el gobierno central, Mariano Rajoy, y más apoyo va a perder el Partido Popular en Andalucía, que no se ha atrevido a plantear otra papeleta. ¿Por qué? Porque en su base social la gran mayoría son trabajadores,
trabajadoras, pensionistas y agricultores y gente joven, y la minoría que apoya al Partido Popular dentro de eso es los intereses contrapuestos con esa base social, que son los banqueros y son las grandes inmobiliarias, los grandes intereses y los acumuladores. Entonces ahí hay un disloque en la base social, la base electoral del PP, y claro, ellos tienen que mirar con mucho tiempo lo que hacen, porque si no, ya sabéis que no levantan cabeza en Andalucía y que tienen una repercusión muy negativa en el Estado. Y ese es el miedo que tiene el PP, y por eso no trata de no la temblar un curso para la reforma laboral, para medidas restrictivas de recorte, que no de austeridad. La austeridad es una palabra positiva. Sin embargo, ellos están haciendo recortes duros, brutales, criminales. La autoridad se entiende que puede recortar, puede restringir un gasto superfluo, pero no mermar los derechos de los trabajadores, de los empleados públicos, de los pensionistas, de los dependientes, que están, la gente mayor que ha estado toda su vida trabajando a duras penas, pasando el sacrificio, y que le están recortando en Andalucía. Entre 2012 y 2013 han recortado en Andalucía, en Jaén, 218 millones de euros. En la provincia de Jaén para los dependientes, le han quitado la cobertura de seguridad social a los cuidadores, cuidadoras, y le han mermado el 15% de lo que le dedicaban. Entonces esa es la política que llevan, que es de recorte puro, y entonces la cuestión, la palabra austeridad no es negativa, es positiva, y la estamos utilizando de forma positiva cuando es una total negatividad lo que están haciendo. Yo, bueno, en realidad me estaba en familia. ¿Qué ha supuesto el decreto ley, aparte de todo esto? Pues romper con la situación anterior. Es un decreto ley valiente, bien estructurado, ahora lo explica Antonio, porque tiene una armadura jurídica, que la explicará y yo lo voy a explicar, importante, basada en la Declaración de Derechos Humanos, la Constitución Española, también en el Estatuto de Autonomía, de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, de Estrasburgo, ¿no? Sí. Eso, Estrasburgo. Con lo cual, el anclaje jurídico, o lo que dice Antonio, es impecable. Y además está amparado, lo explica también, en leyes de protección forzosa, que no son de ahora, que no son de esta época, que son de otra época. Entonces, está muy bien arrechado el decreto ley. Entonces, supone la quiebra de tratar de mirar a la vivienda como un negocio de especulación y de beneficio. Y lo que se hace, que se mira ahora, en la política que se va a seguir, se está siguiendo, es la vivienda como un derecho que tiene el ser humano, en este caso el andaluz y la andaluza, el joven y demás, un derecho que tiene a tener ese techo de los jóvenes para emanciparse de sus familias, si es que lo tienen, y los demás que lo tienen para tener un techo digno, como dice la Constitución y todas las normas jurídicas, ¿no? Y además, supone el decreto ley una normativa vanguardista, porque muchas comunidades lo están estudiando para tratar de implantarlo. De ahí el miedo de la Troika, que no quiere que cumpla el ejemplo, y por eso está diciendo que si esto lo siguen otras comunidades, peligraría más lo que es la salud o el futuro o la actual situación de las entidades financieras, que claro, también lo que defienden, me refiero a Europa. Entonces ha significado eso, que además apunta directamente a los culpables, porque ¿quiénes son los culpables de esta situación? Bueno, ya sabéis que en la época de Aznar se empezó a liberalizar el suelo, que de ahí viene todo esto, pero luego los grandes culpables son las entidades, los bancos, las grandes inmobiliarias, que han ido a llenarse los bolsillos. Entonces apunta a ellos, uno, mediante el decreto del aspecto de expropiación, de uso, y el tema positivo es, que ahora lo explica Antonio, que es la cuestión del registro andaluz de vivienda vacía, que es lo importante del decreto, pero evidentemente todo el mundo se fija en lo otro, y prácticamente no tiene repercusión. Ya claro que está, me parece, desde salió el decreto el 5 de abril, me parece que fue, y se pasó un mes, y llevamos ya del mes, sería en mayo, estaría el mes, y van 8 casos en Andalucía. Por lo tanto, ese no es el meollo del decreto, es el tema de proteger a la familia mediante las viviendas vacías que hay a través de un arrendamiento social. Yo me callo, ahora viene Antonio, va a ir preguntando y las preguntas las va contestando. Antonio, tiene la palabra. Muchas gracias. Antonio, Villalobos, Urbano de Bailén, buenas tardes. El formato que nosotros estamos haciendo por las distintas localidades donde vamos es tranquilamente aquello que os inquieta,
a vosotros o que penséis que le puede inquietar a un vecino, a un amigo o a otra persona de aquí de Bailén. Como decía Juan Antonio, el decreto ley de función social de la vivienda, que es una norma de izquierda reconociendo un derecho preexistente pero que nunca se le ha dado protección, o solamente se decía la Constitución es todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna, pero bueno, ¿y qué se hace en pro de derecho a vivienda digna? Bueno, pues aquí está un decreto ley de función social de la vivienda, ¿no? Ha sido apenas dictado en un plazo de 9 meses o 10 desde que se constituyó el gobierno andaluz, ha sido una norma de gran impacto. Como dice Juan Antonio, lo mediático es la expropiación de la vivienda, del uso temporal de la vivienda durante un plazo máximo de 3 años. Eso es lo mediático lo que hace, ¿no? Pero eso no es lo que tiene calado. Lo verdaderamente importante, que se iba a suponer que afecte a la gran masa de la población, es el registro de viviendas deshabitadas, que en Andalucía suponen entre 700.000 y 1 millón aproximadamente de viviendas deshabitadas, nada más que en Andalucía, que previa instrucción de un expediente pueden ser declaradas así todas aquellas que pertenezcan a personas jurídicas, bancos, entidades financieras e inmobiliarias, no a las personas físicas, y serán objeto de sanción con un mínimo de 3.000 a 9.000 euros. Serán declaradas viviendas deshabitadas cuando durante un periodo de 6 meses pues no la habite nadie, no haya personas dentro. Eso sí va a tirar de los precios hacia abajo, porque a los grandes propietarios de viviendas, que son los bancos y las financieras y las inmobiliarias, pues les va a interesar más tener un inquilino dentro que el hecho de tenerla deshabitada y arriesgarse a un expediente o una sanción bastante grave. Eso está ya en vigor, y el registro pues se está desarrollando. Son los inspectores de urbanismo y de ordenación del territorio, ese cuerpo de inspectores de élite, por así decirlo, porque es función pública directiva, los que lo llevan a cabo. Y bueno, ya se ha aprobado el plan de inspección, que es secreto, como es lógico, no va a decir dónde se va a inspeccionar para que aquellos que presuntamente incumplan se pongan a defenderse, ¿no? Los planes de inspección son reservados, pero ya está también aprobado y se está haciendo. Eso es lo verdaderamente lo que tiene un calado que va a afectar a la sociedad en su conjunto. Ello no quiere decir que, pues claro, la apropiación de viviendas pues suena mucho, pero verdaderamente no tiene ese calado, ese impacto social tan grande, porque son casos puntuales. Ahora, a aquel que lo está padeciendo le va a parecer lo mejor del mundo, porque ya me dijo Juan Antonio cuando salió, dice: Antonio, ya no va a haber por lo menos ninguno de Jaén que vaya a ser desahuciado mientras él esté en la delegación territorial, porque eso le va a poner inmediatamente en marcha a incluir el procedimiento expropiatorio. Yo voy a responder las preguntas de qué se expropia y cuándo, por cuánto tiempo, quién se puede beneficiar de la expropiación, qué documentación hay que aportar, qué precio se paga y qué procedimiento y dónde se presenta la solicitud. Lo que se expropia es el uso de la vivienda que sea objeto de un procedimiento de desahucio por ejecución hipotecaria, dictado por una entidad financiera, y siempre que esta entidad financiera resulte adjudicataria de los remates en la subasta judicial. El lanzamiento ha de ser posterior al día 11 de abril de 2013, que es cuando se publicó en Boca, es obvio. El plazo máximo de expropiación es de 3 años a contar de la fecha de lanzamiento acordada por el juez. ¿Quién se puede beneficiar? Pues todos los ciudadanos y ciudadanas que cumplan una serie de requisitos. El primero es que la vivienda que se ha adjudicado al banco constituya la residencia habitual de esas personas y que no tengan más la unidad familiar en el municipio. Que la deuda sea consecuencia de la adquisición de su vivienda y que esté en riesgo de exclusión social, que eso es un informe que han de hacer los servicios sociales de los respectivos ayuntamientos o, en su defecto, de la consejería. Claro, eso es casi todo el mundo. Oye,
todo el que va a ser lanzado, pues ya de por sí, por naturaleza, está en riesgo de exclusión social, porque tiene que ir a vivir bajo un puente, pues ya se ha quedado casi excluido del sistema, ¿no? Esas personas son las que se amparan. Luego también han de tener una renta que no supere en 3 veces el IFRE, que es un indicador público de renta de efectos múltiples, en definitiva aproximadamente unos 1.600 euros. Hay que aportar una serie de documentación, que es el paseo de la estación 30, que eso sí lo dice el decreto. Allí se ha de presentar la solicitud de todo aquel que se considere que está en riesgo. Se informa también a todo aquel que vaya, no hay que esperar, o bien a través de Juan Antonio, del coordinador, ya podemos concertar cualquier cita allí con quien vosotros veáis que está en esa situación tan dramática, ¿no? La documentación que se presenta es extensa, pero se puede sustituir toda por una autorización a los funcionarios de la delegación territorial para que tengamos acceso a vuestros datos fiscales y de seguridad social, tanto en la agencia tributaria como en el INSS y la tesorería, ¿no? Los órganos de la seguridad social. Se ha de tener también los certificados de titularidad pedidos por el registro de la propiedad, diciendo que no hay más finca en el municipio a favor de los miembros de esa unidad familiar. ¿Cuánto se debe pagar a la Junta de Andalucía de la persona beneficiaria? Pues queda obligada al pago a la administración expropiante de una cantidad en concepto de justiprecio que no será superior al 25% del ingreso de la unidad familiar. Pero dice, bueno, pero si no tengo nada, porque estoy en el paro al 25% de 0 a 0, no tendrá que pagar nada. Bueno, el justiprecio, que es el que se toque, porque esto tiene unos derechos también para expropiar, sea banco, sea entidad financiera, lo que sea, es el 2% del remate, que es el precio de adjudicación de la vivienda al banco, 2% anual. Se adjudicó en 50.000 euros, pues el 2% anual es 1.000 euros. Eso será lo que le tendrá que dar la Junta de Andalucía al expropiado, o 3.000 euros, si son 3 años, por la expropiación del uso temporal de esa vivienda. Eso deberá de contribuir el beneficiario, que es la persona que sigue habitando su domicilio y su residencia habitual, pues tendrá que contribuir con una cantidad que no superará en ningún caso el 25% de su ingreso. Se pierde la condición de persona beneficiaria, que eso es lo que deseamos todos, porque hayan cambiado las circunstancias de los miembros de la unidad familiar y, pues bueno, pues tengan un ingreso superior a 1.600 euros o adquieran otra vivienda, en fin, tengan unos trabajos. El procedimiento que se seguía para la expropiación, y con esto ya concluyo en cuanto a los proyectos, porque queréis preguntar algo, el que ponía Juan Antonio, es una ley que efectivamente data del régimen franquista, que es el de 1954, que es la ley de expropiación forzosa, y su reglamento de 1957. Esa es la que se sigue para la expropiación, no se ha inventado nada nuevo. Y lo que se viene utilizando, pues desde que se promulgaron esas leyes, para hacer las carreteras, para hacer los pantanos o para cualquier tipo de expropiación que exista en el territorio español. Y si queréis preguntar algo, pues bueno, estoy abierto a... Aquí en Peña se ha actuado en algún tipo de vivienda, viene de expropiación, viene de desahucio. Bueno, de los datos que tenemos en Bailén, lo que hemos hecho es proteger a familias que mediante el tema de que se queda una vivienda vacía y se la hemos entregado también a través del registro municipal de demandante de vivienda, a través de los informes sociales comunitarios, en este caso del ayuntamiento. Pero hay casos de Bailén de información, eso sí, de intermediación, pero de desahucio y demás no nos lleva. En protección que sí hay. Y los casos que se han producido de viviendas que han sido ocupadas por personas que no tienen relación con esa vivienda, ¿esta ley actúa o no actúa esta ley o es un vaya legal? Las ocupaciones legales no actúan, además en Bailén, las ocupaciones que se hayan producido no afectan a la vivienda del parque público de la Consejería, de la Junta de Andalucía.
si ha habido ocupaciones sobre otras viviendas, otras promociones, pero que el decreto no desglosa actuaciones con respecto a esas ocupaciones. Porque la Junta sí tiene aquí vivienda en propiedad, ¿no? La Junta tiene promociones aquí en propiedad. La política que sigue la empresa pública, la consejería, es que cuando, por lo que sea, por traslado de la familia, por fallecimiento, porque, yo qué sé, porque se va a vivir a otro sitio o va a seguir trabajando en otro sitio, entonces lo que hace de la consejería es tratar de que no esté desocupado más de 6 meses, una vez que conocemos el caso, que muchas veces no lo conocemos. Por eso pedimos la colaboración ciudadana. Porque si conocen casos de vivienda desocupada, con el objeto de que otra familia se pueda beneficiar, entonces la Junta de Andalucía actúa y recupera la vivienda. Eso es lo que se está haciendo en un montón de sitios, por ejemplo en Primera, se está haciendo en Jaén Capital, se está haciendo en Andújar, se está haciendo en Úbeda, se está haciendo en Baeza. Porque en situaciones concretas la vivienda de propiedad de la Junta se ponían adecuadas para personas que no tienen recursos, ¿no? Y que son... Bueno, la Junta de Andalucía no tiene vivienda vacía. Las promociones que hay que están todavía sin ocupar tienen su arrenda, tienen su adjudicatario. ¿Qué pasa? Que eso lleva unos trámites legales que hay que cuando se ha adjudicado una vivienda mediante un sorteo ante notario, y las familias no pueden acceder porque los bancos no les financian y demás, pues entonces hay que agotar la lista de ese sorteo, porque si no lo agotan uno por uno las familias que accedieron al sorteo, la Junta de Andalucía comete prevaricación. Entonces siempre hay una presión, incluso falsa, ¿no? Porque eso no es verdad, es mentira, por parte del PP provincial, en este caso el alcalde de Jaén, que ejerce más de presidente provincial del PP y la oposición que el alcalde de Jaén, que hay que decirlo, pues siempre está diciendo que hay vivienda vacía, que va a poner el letrero la vivienda vacía, pero la verdad es que no ha puesto ningún letrero y que se atreva a ponerlo, claro. El tema es de que esas viviendas que dice, por ejemplo, el PP, tienen unos adjudicatarios mediante sorteo. Y ahora, ¿qué pasa? Que aquellas familias que necesiten vivienda, por eso lo explica Antonio, el registro andaluz de vivienda vacía, lo que va a tratar es de amparar a esas personas que no tienen vivienda. ¿Cómo se va a amparar? Pues que una vez que conozcamos las viviendas que el registro andaluz tiene, en este caso en la provincia de Jaén, por ejemplo, viendo también los demandantes que hay a través de los registros municipales, que por cierto, ni todos los municipios tienen registros municipales de demandantes, ni están al día, con lo cual también los ayuntamientos tienen que hacer el esfuerzo de constituir el registro, si no lo tienen, de aquellos ayuntamientos que lo tienen, lo que tienen que hacer es ponerlo al día. Porque de los datos que nosotros tenemos, que tampoco tenemos garantía total, porque son datos que vienen, en este caso, del Instituto Nacional de Estadística, dice que hay unas 65.000 viviendas vacías en la provincia. Y los datos que tenemos de los registros municipales de demandantes de vivienda dice que hay unos 5.600 demandantes. Pero creemos que no es cierto. Lo único que no es cierto el dato de los 65.000, tampoco es de demandantes, ¿no? Sí tenemos conocimiento, a grosso modo, que en Jaén Capital hay más de 10.000 viviendas vacías, o en Andújar hay más de 2.500, el dato que sí controlamos un poco.